Yo tengo un tatuaje. ¿Qué tatuaje tienes? Te lo voy a enseñar. Te lo voy a enseñar. Aspetta un attimo. Ti aspetto. ¡Tachán! Sí, una rosa. Lo siento. No entro bien el aire aquí, no. Faltan apenas 2 funciones. La rosa tatuada de Tennessee Williams en el Teatro María Guerrero en Madrid, en el Centro Dramático Nacional. Háblanos de Tennessee Williams, háblanos de lo que tú quieras. Pues sí, la verdad es que un montaje de La rosa tatuada muy curioso, cuando menos. Yo creo que ha dado mucho que hablar que está dirigiendo Karma Portacelli, con Aitana Sánchez Gijón y con Roberto Enríquez en los papeles protagonistas, y que yo creo que quizá llama mucho la atención porque a Tennessee Williams siempre se le había montado desde un punto de vista muy melodramático, o muy dramático, si se quiere quitar el prefijo melo, pero muy dramático, y aquí han apostado un poquito más por darle un toque de frescura, de humor, si se quiere llamar así, que muchos no habíamos visto en el texto. Esto obedece, a que Karma Portacelli ha querido ver en ese texto yo creo que cierto canto a la vida del propio Williams en el momento en el que escribió la obra. Esta obra él la escribió precisamente cuando estaba plenamente enamorado de un italiano, ¿cómo se llamaba? Fran Merlo, ¿puede ser? Aquí en España, ¿no? En España, además. Mira, nos lo vas a explicar, si te parece, la propia Karma Portacelli, cómo toda esa efervescencia amorosa está presente en la obra. Tennessee Williams escribió esta obra en Barcelona, y no es porque la escribió en Barcelona lo importante, sino porque la escribió al lado del mar, junto al mar, en un momento en el que se acaba de enamorar locamente de un italiano. Y entonces yo creo que eso tiñe toda la obra, esa locura, esa cosa que te coge cuando te enamoras, que estás en una efervescencia total, y yo creo que en esta obra eso ocurre, ¿no? Ocurre que la vida entra y no puede dejar de ponerse encima de la gente. Y es verdad que Williams toca muchos de los temas, yo creo que trascendentales, en que siempre toca el arte, siempre toca la literatura y siempre toca el teatro. Entre ellos, yo creo que tiene una predominancia especial el tema de la soledad. Sus personajes siempre están solos, intentan amoldarse a la sociedad, al marco social en el que viven, pero siempre parten quizá de una posición de inadaptación. Eso tiene mucho que ver con la propia vida de Tennessee Williams. Se ve reflejada en sus obras. Sí, también, sí, ¿no? sí. Además, se ha dicho, incluso en algunas, abiertamente, hay algún personaje en el Zoo de Cristal, pues el personaje masculino se dice que es él, que el femenino es su hermana y que la mujer es la madre. O sea, que no está demasiado escondida las referencias autobiográficas. Yo, en contra de esa visión que ha hecho Portacelli, yo la verdad es que lo veo mucho más melodramático de lo que... Bueno, es verdad que el amor está muy presente en esta obra, que es un canto al amor, es un canto sobre todo a la pasión, al desahogo de la pasión por encima de las convenciones sociales y por encima de las convenciones que uno mismo instaura para frenar un poco lo que el instinto le marca. Y no es que eso no esté presente en esta versión, que sí que está, pero bueno, yo creo que se ha optado por ir a algo más amable, más fresco y yo creo que incluso más optimista. También Aitana Sánchez Gijón da su visión de cómo quizá en nuestro imaginario está demasiado presente esa versión cinematográfica que se hizo de la película y que sí que acentúa esos rasgos melodramáticos y que aquí no están tan presentes. Vamos a escucharla y ahora seguimos hablando. Yo creo que la película es un melodrama además muy suavizado. De hecho, ni siquiera hacen el amor Mangiacavallo y Serafina del Nerós en el tercer acto. O sea que pasa todo como muy por encima de una manera un poquito puritana. Las pulsiones del Eros, que está ahí todo el tiempo latiendo, tanto en nuestros dos personajes como en el de mi hija Rosa, que se enamora por primera vez y está deseando escaparse con este primer amor y iniciar su vida. Creo que nuestra función está de una manera muchísimo más carnal, más apasionada, más pura
por ser más real y más reflejarlo de una manera mucho más profunda, ¿no? Y en la película se pasa por encima un poquito de todo esto, digamos que supongo que por un poco la moral de esa época, ¿no? La adaptación cinematográfica sí era muy melodramática, la que hizo Daniel Mann en 1955 con Anna Magnani como protagonista. Hay otra mamá italiana, ¿eh? En ese papel de Lerosa, que era el personaje femenino, y con Burt Lancaster también como protagonista masculino, en este papel que hace, por cierto, muy bien Roberto Enríquez. Lo melodramático, yo he vuelto al texto. Después de escuchar a Carme Portacelli y a Aitana Sánchez Gijón, yo dije, pues quizá es verdad que nos ha pesado demasiado la película. Siempre ocurre con el cine, ¿no? Además, con estos tres grandes autores que he citado, son tan universales precisamente porque el todopoderoso cine los ha paseado por todo el mundo y ha permitido que veamos sus obras y que sean, además, no solo llevadas al cine una vez, sino que muchas han luego sido llevadas a la televisión con repartos de lujo. Digo que yo he vuelto al texto y yo sigo viendo que sobre todo Tennessee Williams, quizá por eso es el más poético de los tres, el más inadaptado. Yo creo que es muy melodramático el texto y que aun cuando, habla de esa pulsión amorosa, también habla de ese marco, como digo, social que siempre la frena y que siempre condiciona la felicidad del individuo. ¿Qué nos recomiendas esta semana de libros? Te he traído, fíjate, curiosamente, en esa eterna lucha que yo tengo y que alguna vez hemos comentado aquí en la sala, con que el teatro también es interesante leerlo, que se debe leer. Yo defiendo mucho el valor literario del teatro y sobre todo de autores que para mí son escritores, como es el caso de Tennessee Williams. Pues no te creas que es nada fácil encontrar las obras de Tennessee Williams a día de hoy. Incluso La rosa tatuada, fíjate, con lo conocida que es costoso encontrarla. Yo recomiendo la edición de Losada, que es una de las pocas que hay, de la editorial argentina, que pues que yo creo que está muy bien y que además contiene un prólogo del propio Tennessee Williams que es absolutamente maravilloso, en el que con esa prosa casi poética que él tiene, hace una reflexión maravillosa en torno a la diferencia entre el arte, el mundo del teatro y la vida real, y cómo el teatro se vuelve valioso en la medida en que no refleja tanto la vida real, sino que refleja, una convención que nosotros damos por real, por realista, sin serlo. Él dice que el teatro que necesita prescindir del devastador tiempo, que es el que marchita todo en la vida, y que para que las figuras, los personajes emerjan con un valor universal, pues hay que prescindir de todo ello. Es decir, dice que no hay que contar ocurrencias, sino acontecimientos. En definitiva, trata de falsear un poco la realidad para que al mismo tiempo la percibamos con todo el realismo, valga la paradoja, que tiene. Por eso él dice, el teatro griego ha perdido ante el público de hoy un poco su valor, porque, y aquí critica un poco al público contemporáneo, dice, porque quizá el público de hoy no está preparado para ver a actores que efectivamente salen con unos coturnos, salen declamando de una manera extraña, pero que hablan de asuntos que son los realmente importantes, los que te tocan. No te pueden hablar de chismes y tonterías, de ocurrencias que sí serían más realistas, ¿no? Contar sobre el escenario lo que tú y yo podemos charlar tomando un café. Pero claro, eso no tiene el valor de universalidad que te hace pensar luego sobre la propia realidad. Así que estupendo leer a Tennessee Williams también, aparte de verlo representado, y estupenda esta edición de Losada, de La rosa tatuada, que es una de sus obras, junto con Dulce pájaro de juventud, El zoo de cristal, La gata sobre el tejado de zinc y Un tranvía llamado Deseo. Un tranvía llamado Deseo. Decían en la presentación Portacelli y Ernesto Caballero, el director del Centro Dramático Nacional, que en esta obra, en La rosa tatuada, veían ciertas similitudes con Lorca, y no van, bajo mi punto de vista, desencaminados, en la medida en que ambos autores yo creo que luchan siempre en su obra contra sí mismos. Yo decía que hablaban de la inadaptación, y esa inadaptación también pasa con el último Lorca,
siempre está muy presente y condiciona su propia obra. Casi están hablando de ellos mismos en un entorno social opresivo para ellos, para su desarrollo personal. Y entonces se construyen ciertos esquemas simbólicos que tanto Lorca como Tennessee Williams, en clave más realista quizá Tennessee Williams, o más clásica, mejor dicho, manejan muy bien. Como digo, una excepcional oportunidad de leer a Tennessee Williams, La rosa tatuada, en Losada. Y además, en esta editorial, ya que se edita tan poco teatro, quiero recomendar una obra desconocida del todo, que es Especie fugitiva, que es anterior, es de su periodo antes de que Tennessee Williams conociera el éxito, y en el que ya vemos reflejadas todas esas características de las que hemos hablado y que va a desarrollar posteriormente en todas sus obras conocidas. Así que, ya que se edita poco teatro, pues mira, creo que es estupendo hacerse con obras encima que no son las típicas. Muy bien, Raúl Losánez.